Pedro, capítulo 2. Este es el pasaje del versículo 10 al 16, es bastante extenso, y habla de la conducta de los falsos maestros, falsos profetas. Vamos a leer el versículo 9 también para encadenar un poco el versículo 10 para entenderlo mejor, ¿no? Dice el versículo 9, que fue tomado en la reunión anterior: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Oramos por la palabra, nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias por poder abrir tu libro, Padre, y esta revelación que nos has dejado. Pedimos que la apliques a nuestras vidas, a nuestros corazones, para saber tu voluntad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decía que el versículo 9 nos habla del castigo que iban a recibir aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas. Y por eso arrancamos de ahí, ¿no? Porque la segunda parte habla de que hay reservado un juicio para ellos. En el pasaje que hemos leído ya no habla de la conducta de estos, ¿no? Más del juicio también. Pero me acordaba que en la segunda parte, cuando hablaba Esteban, de este versículo 9, algo importante que me gustaría rescatar, que es la seguridad que tenemos, el aliento que tenemos de parte de Dios cuando el Señor nos dice que Él ha librado de esto, de este juicio, a aquellos que se han acercado a Él en forma piadosa, ¿cierto? De corazón. Qué importante esto para el creyente, para que no pierda su esperanza aún cuando vienen los tiempos difíciles, cuando creemos que Dios se ha alejado, que está distante, ¿no? Saber de que Dios nos ha librado de este juicio y también de que nos hemos acercado a Él de corazón. Y por eso toma a Lot como ejemplo, ¿no? Ejemplo de alguien que no vivió bien, que vivió con muchos errores, si leen a Lot, que ha hecho cosas bastante desagradables y incorrectas. Sin embargo, Lot le dolía el corazón por el pecado contra Dios, ¿no? Era un ser piadoso, un hombre piadoso. Eso a nosotros, a veces, mirando la dificultad de alguien, cuando erra, cuando comete un pecado, nos parece que es doloroso, ¿cierto? Pero nos parece que delante de Dios no tiene perdón, y sin embargo sí lo tiene. Aquel que es piadoso delante de Dios, que se ha acercado a Él con honestidad, va a encontrar allí el oportuno socorro, va a encontrar el perdón, va a encontrar la piedad del Señor, la misericordia del Señor. Acá nos habla del justo juicio que recibirán aquellos
que por su conducta, dice Pedro, y hay una larga lista, de cierto, que leímos aquí, de maldad. Una larga lista que por supuesto no vamos a ver eh, eh, cada uno particularmente, porque si no nos llevaría más de 2 o 3 reuniones. Pero hablamos de la maldad de aquellos como es, que han fallado a Dios, que han vivido por su carne, ¿no? Que han vivido, que van a vivir el castigo porque su vida la han puesto bajo el control de su vida pecaminosa, bajo el control de la pecaminosidad de su carne, dice la palabra de Dios, del pecado de su carne. Existe una realidad en nosotros, por supuesto que aquella naturaleza de la carne no se ha eliminado en nosotros. En aquello que hemos nacido de nuevo en la vida, hemos nacido no, una vida espiritual. La vida carnal sigue igual. Y en aquella naturaleza carnal están las pasiones, están aquellas cosas esos impulsos, están los instintos, aquellos instintos que compartimos con el reino animal. Entonces, aquellas cosas, aquellos instintos que son malos, pero no en sí mismos, porque lo tenemos, y Dios, si Dios nos ha dado sentimientos, emociones, es porque no son malos en sí mismos, si son controlados, incluso son necesarios, ¿para qué? Para preservar la vida y también para preservar la especie, para que la especie sea preservada, pero deben ser controlados, deben estar bajo el control de nuestra vida, de nuestro corazón, de lo que aprendemos, ¿no? Porque la realidad es que Dios quiere que haya un equilibrio en el cristiano y un control, un dominio propio de aquellas cosas que están en nuestra naturaleza carnal. Por eso el apóstol nos manda a vivir en lo espiritual, a sembrar para el espíritu, para que podamos ver que allí está nuestra fortaleza, en la vida espiritual, porque en la vida espiritual lo tenemos al Señor, y allí está nuestra fortaleza y nuestro poder para controlar la parte, la naturaleza carnal. Existe allí en esa naturaleza carnal impulso, sentimiento, instinto, ¿no? Una gran variedad de ingredientes hay en nosotros que a veces saltan y que a veces no se controlan, ¿cierto? Pero, y más, aún están mezclados en nuestra mente, en nuestro corazón, a veces están mezclados. Ahora, para que sea eficacia esa mezcla, debe haber una debida proporción de cada cosa, no una excesiva proporción. Así, la ira podemos reconocer que a veces montamos en ira, pero debe ser controlada. Entonces debe haber una proporción. Nosotros tenemos una naturaleza física, ¿cierto? Y espiritual, lo sabemos. Continuamos viviendo de esa forma. Pero nuestro comportamiento depende de nuestra voluntad en las decisiones. Y si esa voluntad está dominada por un deseo pecaminoso, la naturaleza carnal está usurpando un lugar que no corresponde. Y de allí van a ser una decisión pecaminosa y no controlable, que la debemos controlar por nuestro dominio propio, que nace ¿de qué? Del espíritu, el dominio propio. Porque eso es un control que debemos hacer por la vida espiritual. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la enseñanza de Dios, debemos controlar la parte humana carnal, ¿no? La naturaleza carnal. Dentro de los deseos que surgen de esa naturaleza carnal hay muchos que llevan a esta conducta que dice el apóstol Pedro, ¿no? Conducta mala, conducta desagradable, conducta irrefrenable que no podemos controlar. Esa conducta lleva de distintas formas. A veces parecería que hay cosas que son controlables, que no merecen de mayor importancia,
Yo buscaba el egoísmo. Y a veces decimos, no, esa persona es muy egoísta, no te va a dar o no te va. Y nos parece que el egoísmo es algo que no tiene tanta importancia. Sin embargo, el egoísmo tiene mucha importancia. Podemos considerar al egoísmo con algo muy importante si avanza en nuestro corazón. Si avanza en nuestro corazón, el egoísmo es una obra que engaña el corazón. Y nuestro corazón, dice el profeta Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. Y nos va a engañar a nosotros mismos. Y a veces el egoísmo busca nuestra propia gratificación, gratificarnos a nosotros mismos. Eso es el egoísmo, buscar para nosotros mismos, no para el otro, ¿no? Es un deseo que busca nuestra propia gratificación, nuestro propio crecimiento, nuestro propio sentimiento. Es la manera de dejar de lado a los demás, no importa el prójimo. El egoísmo es lo contrario a lo que el Señor pide en el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Si somos egoístas no vamos a amar al prójimo, porque buscamos nuestra propia satisfacción, ¿no? También acá se habla el apóstol Pedro de los atrevidos y contumaces, dice. Esto quiere decir de aquellos que viven por su su propia soberbia, que son orgullosos. Contumaces quiere decir que son orgullosos, que buscan complacerse a sí mismos, pero además ofenden la bondad de los demás, porque son orgullosos, porque son atrevidos, aquellos que tienen la osadía de desafiar aún la buena voluntad de Dios si la conocen. Desafían la buena voluntad de Dios conociéndola. Por eso son los falsos maestros, ¿no? Se habla de estos atrevidos y contumaces en la palabra de Dios de aquellos falsos maestros. Impíos de su naturaleza corrompida, que van contra la autoridad de Dios, dice, y que desprecian, dice la palabra, el señorío de Cristo. El creyente cuando ha creído, por fe, ha conseguido la salvación, pero ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, pero también como Señor. No es la salvación solamente encontrar la salvación, sino encontrar a quien nos salvó como Señor. Porque aquel que pagó el precio con su sangre fue al mercado, que es la palabra redención, y nos compró. Y si nos compró, pasa él a ser nuestro amo y Señor. Y si no reconocemos su señorío, no estamos reconociendo que nuestro amo, nos quedamos en la esclavitud. Nos quedamos en la esclavitud. Él es Señor. Por eso, aquel que es un malvado, como dice aquí el apóstol Pedro, no está reconociendo el señorío de Cristo y la autoridad del Señor. Y pasa a ser un impío, ¿no? Que la corrupción de su carne lo ha llevado a eso, a menospreciar, a despreciar el señorío de Cristo. Existen personas que no cuentan más que su propia voluntad. Son los arrogantes, dice la palabra acá, son los orgullosos, los soberbios, son aquellas personas que se agradan a sí mismos. Hay una frase que rescaté de Trench, un escritor cristiano, que dice, aquellos mantienen obstinadamente su propia opinión y pasan por encima los derechos, opiniones e intereses del prójimo. Aquellos no tienen, dice, en consideración la razón humana, o sea, no respetan la opinión de los demás. Y además dice, menos la dirección divina, no se ponen bajo la voluntad de Dios. Eso dice Trench. Ahora, también el malvado insiste en vivir en un solo mundo a veces, en su mundo, en su propio mundo. Es decir, aquel mundo, aquella naturaleza espiritual no la viven, o no la viven de acuerdo a lo que dice Dios, a lo que está escrito en la palabra. Es decir, no respetan las potestades superiores a él. Por eso habla que aquellos no respetan ni siquiera los ángeles, dice.
hicieron lo que hacen estos falsos maestros. Cuando se refiere a las potestades superiores, se puede referir a la gloria de un mundo invisible, ¿no? De ángeles que existen en el mundo invisible, o también a los ángeles caídos. Aquello que hace referencia la carta de Judas en el capítulo 11, hace referencia a aquellos que ni siquiera respetaban al mismo Satanás, ¿no? Hace esta referencia a aquellos que se burlaban de la realidad de poderes espirituales, poderes superiores, y que desafiaban ese mundo. Y pensaban que ellos tenían capacidad para juzgar a ese mundo. Y ahora hay a veces ciertos maestros que enseñan la palabra o que predican la palabra, que desafían el mundo espiritual, que no lo tienen en cuenta, que creen que ellos pueden ser superiores o son superiores a Satanás o a los mismos ángeles caídos, los mismos demonios. Cosa que la palabra de Dios no nos manda eso, ¿no? A tener cuidado, a reprender en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Existen eso, ¿no? Esos falsos maestros que se burlan de la realidad de los poderes espirituales. Continúa con una descripción y lo dice que son como bestias, esclavos de sus propios instintos. O sea, son comparados a los animales. Instintos animales. La enseñanza de Pedro dice que esto va a acabar por destruirlo a sí mismo. Se van a destruir sus propias vidas. Esto es lo que dice Pedro, ¿no? Hace esta calificación, hace el apóstol Pedro, y dice que son manchas en la comunidad cristiana. Como eran manchas aquellos que hacían comidas y orgías y todas aquellas cosas en la iglesia de Corinto, ¿no? Cuando Pablo los reprendió, que iban a la cena en ese estado, ¿no? Son como animales, dice el escritor, que con sus defectos, dice, no eran calificados, dice un comentarista, para ser ofrecidos en el altar para Jehová, dice. No eran calificados, tenían defectos que no podían ser ofrendados para Dios como había mandado, ¿no? Y esa es la realidad muchas veces de ciertos maestros, falsos maestros que no son calificados para estar en el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Pedro sigue calificando la maldad de aquellos hombres y dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Saben que la traducción literal de esta frase no es esta, sino dice, la traducción literal es, tienen ojos que están llenos de una adúltera. Tienen ojos que están llenos de una adúltera. ¿Y por qué dice esto? Porque el sentido sería que ven a una posible adúltera en cualquier mujer que miran para satisfacer sus deseos. O sea, el mirar a alguien ya es considerarla una adúltera. Fíjense, ¿no? Fíjense la mente de la persona esa, ¿no? A cualquiera que mira, considerarla una adúltera. Esos son sus deseos. Cuando el Señor Jesús está considerando el adulterio en el capítulo 5 y versículo 28 de Mateo, del Evangelio de Mateo, considera el adulterio de esta forma. Tales personas, aquellas que miran, están adulterando en su corazón. Porque miran, dice Jesús, para codiciar. O sea que miraban para codiciar y ya estaban adulterando. O sea que llegan a tal punto que no pueden mirar a nadie sin codiciarlo. Esta es la realidad. Entonces, en su vista, en sus ojos, en su corazón, están mirando y están adulterando. A cualquier mujer. No necesita que vaya a adulterar, ¿no? A cualquiera. Esta es la realidad del corazón, de ese corazón, ¿no? Como Pedro lo expresa, tienen corazones estrenados, dice, también en la codicia. Algo realmente negativo, malo, ¿no? En la conducta. Es lograr a cualquier precio lo que no tienen derecho a tener.
a satisfacer, o sea, buscan la codicia, ¿no? Es un deseo que no tienen derecho ni a desear, ni tampoco menos a tener, ¿no? Aquellos están habituados a la codicia, dice, están estrenados a la codicia. Es como aquel atleta que estrena su cuerpo para el juego, para las Olimpiadas, para un deporte, estrena su cuerpo. Ellos estrenan su mente, su corazón eh, para los deseos prohibidos, en este caso para la codicia. Han peleado deliberadamente a lo mejor con su conciencia, pero han logrado derrotarla. Y cuando uno logra derrotar su conciencia que le habla de lo bueno, ya eso está cauterizado, ya no existe mal llamado de la conciencia. Ya no le hace caso a la conciencia, ¿no? Ha luchado intensamente con sus mejores o con los deseos que le han venido a la conciencia, pero han conseguido corromperlos y han desaparecido. La conciencia que le habla de aquello que está mal, ya desapareció. Ya sus deseos en sus mentes y en sus corazones es a lo malo. Ya su conciencia no le habla de que están haciendo lo malo, porque la han corrompido, la han derrotado. Todavía en este pasaje hay muchas acusaciones, ¿no? Que no vamos a ver todas, pero hay una acusación más que sería aquella que no es lo peor solamente que se engañan a sí mismos, sino que están engañando a los demás. Están engañando a los demás. Aquellos guías ciegos que guían a los ciegos a la perdición. Dicen, atrapan las almas inconstantes, dice el apóstol Pedro. Aquellas que no están, entonces, fundadas, cimentadas en una fe en el Señor. La llevan a la perdición. Una persona llega a ser completamente mala cuando se propone que llevar a las personas a lo malo. Es completamente malo. Es decir, carga con la responsabilidad de su maldad, ¿cierto? De sus errores, de sus propios pecados, pero añade a esa responsabilidad el pecado de los demás. Se le añade también el pecado de los demás. Porque es responsable del mensaje que está llevando. Es responsable si ese mensaje no corresponde, si ese mensaje lleva a la equivocación, al error. Está cargando sobre sí no solamente su error, sino también el error de los demás, de llevar al error a los demás, ¿no? La mención de la codicia es porque seguramente el apóstol aquí recuerda a Balaán, ¿no? Balaán es citado también en Judas. En Judas vamos a encontrar cierta relación con algunos pasajes en 2 Pedro y Judas, pero en este caso en Judas, en el versículo 11, habla de Balaán y compara entonces allí a las personas malas, y los falsos maestros, los falsos profetas, con este profeta, con Balaán. En la mente del pueblo judío, Balaán era un profeta que representaba a los falsos profetas, por lo que había hecho, ¿no? La historia de Balaán la vamos a encontrar allí en el libro de Números, en el capítulo 22, 23, 24, 31, allí vamos a encontrar muchas facetas de este profeta tremendamente codicioso y malo, ¿no? Quizás lo que más se conoce de la historia de Balaam es cuando el rey de Moab, que es Balac, lo va a buscar a Balaam. ¿Por qué? Porque veía este rey que el pueblo de israelita avanzaba en la progresaba, digamos, en las regiones y avanzaba su pueblo y progresaba también en todo lo que era el avance del pueblo, teniendo más pueblo, y ya le impactó a este Balac. ¿Y qué quiso hacer? Quiso detener a este pueblo y llamó a Balaán
Y llamó a Balaam ¿para qué? Para que viniera y ¿qué hiciera? Y maldijera a los israelitas, maldijera a este pueblo, para que no siguiera en el avance, ¿no? Y por ahí los podía a ellos tomar, ¿no? Como pueblo. Y entonces este rey mandó a decirle a Balaam de que tenía mucha recompensa para él, muchas cosas, ¿sí? Lo invitó, ¿eh? Para encontrarse con él y para que pudiera hacer esto, ¿no? Para que maldijera a los israelitas en ese avance. Le ofreció grandes recompensas. Bueno, Balaam se negó a lo que pudo, a lo que pudo se negó, pero era muy codicioso y no pudo negarse en todo y cayó, lógicamente, su corazón codicioso que anhelaban las riquezas, al final, que a esa petición se dio. Se dio de corazón, no llegó a concretarla. Balaam estaba jugando con fuego, ¿no? Balaam, porque estaba jugando contra Dios, contra la voluntad de Dios. Y estuvo dispuesto a encontrarse con aquel rey. Estuvo dispuesto. Pero ¿qué pasó? Se interpuso un ángel del Señor en el camino. Y aquí el apóstol habla de que una mula o una asna, dice el número, el libro de números dice una asna, lo hizo retroceder, lo enfrentó, lo apretó, dice, contra una pared, y habló la asna, lo hizo, por supuesto, oyó la voz de la asna de parte del Señor, ¿no? Que allí lo paró y le cerró el paso, y reprendió a este profeta, y no siguió. Pero fíjense, el corazón de él estaba dispuesto, ¿no? Y Dios tuvo que intervenir para que no se diera, ¿no? No sucumbió al soborno del rey de Moab, pero si ha habido alguna vez algún hombre que haya querido aceptar ese soborno, ese hombre era Balaam, seguro. Seguro que si no obraba Dios iba a ceder, ¿eh? A ese soborno. En vista de todo esto, Balaam se convierte en el mejor prototipo de los falsos profetas y de los falsos maestros. Este Balaam tenía por lo menos dos características que eran parecidas, ¿no? O que se repetían en los falsos maestros. Balaam era muy codicioso, ¿eh? La historia de Números hace ver una ambición desmedida, una codicia desmedida. En verdad, no lo tomó, pero lo deseaba ese botín, ¿no? Que le ofertaba el rey. Los falsos maestros del tiempo de Pedro eran igual, codiciosos. Siempre estaban dispuestos a apropiarse eh, de sacar algo, de explotar algo de aquellos hombres piadosos, hombres creyentes, y de sacarle algo para obtener ganancia, ¿no? Yo digo, ¿qué diferencia con lo que vemos ahora? De aquella ambición de explotar y sacar algo de aquellos piadosos mujeres y hombres que van a buscar la presencia de Dios, que van a buscar a Dios de verdad, y que se los explota con el engaño, ¿no? De que pueden recibir, bueno, si primero dan, cosa que... Pero, Balaam, el mismo corazón, sigue desde el profeta de Balaam hasta los profetas que sabemos, bueno, hubo muchos, de los falsos maestros en el tiempo de Pedro y de los que siguieron, porque esto es una enseñanza que va a permanecer hasta que el Señor venga y, bueno, aquellos van a ser juzgados, ¿no? Tanto los falsos profetas como los falsos maestros de ahora, que van tras la codicia, que no desapareció, que es algo muy negativo en el ser humano y que tiene mucho que ver con la naturaleza pecaminosa de la carne, ¿no? Balaam enseñó a Israel a olvidarse de lo que habían aprendido, de verdad, con los profetas del Señor, y también de lo que le habían prometido a Dios, de seguirle como los profetas de la antigüedad le habían enseñado, bajo la palabra de Dios, bajo la palabra de los profetas. Los malvados y falsos maestros
de los tiempos de Pedro también hacían lo mismo. Seducían a los cristianos a salir del camino recto de Dios, de las buenas enseñanzas. Por eso la exhortación de Pedro, ¿no? A aquellos falsos maestros. Le hacían quebrantar las promesas de lealtad que tenían aquellos hombres y mujeres piadosas hacia su Señor, ¿no? Ese es el reclamo del Señor a la iglesia de Pérgamo. Fíjense ustedes que cuando habla de, vamos a leerlo, cuando habla de Balaam, se refiere también a Jesús en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 14, ahí está la escritura a la iglesia de Pérgamo. Y dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese lo que era, ¿no? Que el Señor hasta aquí lo tuvo en cuenta, ¿no? Allí con una exhortación a la iglesia de Pérgamo y diciéndole el error que habían cometido ellos, ¿no? Allí en la iglesia, ¿no? Por cierto que aquella persona que ama y codicia la ganancia, que seduce a otros, ¿no? Con esa codicia al mal, va a ser condenado, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Como, como aquellos impíos con esa conducta que dice, que dice el apóstol Pedro a todo lo largo de estos versículos, ¿no? Y yo creo que debemos dar gracias a Dios que Dios es fiel a su promesa y que guardará y que protegerá de este juicio a aquellos que son piadosos, aquellos que son honestos, aquellos que van de corazón, con todas las errores, equivocaciones que podamos tener, caídas que podamos tener, pero siendo perseverantes en la sana doctrina, en lo que nos enseña la palabra, no cayendo en la falsedad ni en escuchar falsos maestros y pensar que podemos encontrar algo distinto. Algo distinto no existe a la palabra de Dios. A veces los cantos de la sirena seducen, ¿no? Pero debemos mantenernos firmes y crecer en la fe. ¿Para qué? Nicolaitas, y era un pueblo que estaba alejado de Dios, que Nicolaita, Moabita, todos aquellos que estaban en contra. La doctrina específicamente de Nicolaita, ¿te acordás vos qué era? En realidad, no sé, nadie sabe exactamente a qué se refería. Algunos dicen que había un diácono llamado Nicolás, que se nota en este capítulo 6, que en algún momento le apartó de la palabra de Dios y empezó a fundar una religión propia. Pero no está claro realmente si es eso o no. Sí, está claro que era una secta o algo por el Sí, sí, era algo. Obras que estaban fuera de lo que. Por eso la acusación. Por eso la carta de mucho dice que Dios aborrece, el Señor aborrece las obras de los hijos. ¿Cuáles eran? No se sabe exactamente. Bueno, vamos a orar para terminar. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta palabra y te pedimos, Padre, que nos guardes de estos falsos maestros, Señor. También te pedimos, Padre, por aquellos hermanos, Señor, que quizás estén bajo la dirección o la guía de los falsos maestros, Señor, que tú lo apartes, que tú lo cuides y protejas, Señor. Sabemos de la maldad del enemigo y sabemos, Señor, de aquellos que están en contra de tu voluntad, de tu palabra. Te agradecemos, Padre, todas las bendiciones que recibimos de ti, tu cuidado, protección, y te pedimos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para vivir, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, que el enemigo está tan activo. Rogamos por las oraciones que se han hecho, Señor, y
Te pedimos que tú cuides y guardes este testimonio que tenemos aquí. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Próxima reunión el domingo 10 horas. Nos vemos el domingo.